Estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. La mañana de este sábado, qué gusto poder estar con ustedes a través de la radio, la televisión, el internet, las redes sociales. Desde las 7 de la mañana estamos pues atendiendo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. Y hoy hay que detenernos en un gran tema que tiene que ver con nuestros mares, con la seguridad de nuestros mares y con un cambio que se dio hace muy poquito porque las capitanías de puerto estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se dio un cambio en la ley desde hace algunos meses. Esto ya recayó directamente en la Secretaría de Marina Armada de México, esa institución que protege a los puertos mexicanos, pero que también los hemos visto hacer trabajos importantísimos en cuanto a seguridad y a atención contra el crimen organizado. Es una de las grandes instituciones que tiene el Estado mexicano. Nosotros lo hemos reportado aquí. De hecho, hace algunos meses ya le comentábamos, transmitimos desde Veracruz en el marco de la graduación de estos cadetes de la Escuela Naval Militar, a la cual tuve el privilegio de estar ahí. Y bueno, está aquí con nosotros el vicealmirante Jorge Manuel Sáenz Zamorano. Él es jefe de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina. Vicealmirante, qué gusto primero, un privilegio poder charlar con usted. Buenos días. No, al contrario, es un privilegio estar en esta gran compañía de comunicación, en este gran medio de comunicación del cual muchos de nosotros tenemos muchos años de ser fan y agradecemos que nos den este pequeño espacio, pues obviamente para poder platicarle al pueblo de México, a la comunidad marítima, pues lo que venimos haciendo con mucho orgullo. Es una gran responsabilidad que el gobierno federal nos ha dado y obviamente queremos estar a la altura de las expectativas del pueblo de México. A ver, ¿qué es lo que pasaba antes, previo a esta modificación, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahora con ustedes, con la Secretaría de Marina Armada de México, que toman el control, por así decirlo, y la seguridad de las capitanías? A ver, coméntenos. Bueno, obviamente la Armada no es ajena a esto que está pasando. Antes nosotros desde siempre hemos trabajado en coadyuvancia, pues de todo lo que tiene que ver la salvaguarda de la vida humana en la mar, la seguridad de los mares, el mantenimiento del Estado de Derecho, y obviamente éramos un binomio muy interesante que coadyuvábamos con la autoridad marítima, las capitanías de puerto, que son las autoridades del puerto y que controlaban y regían pues su movimiento, su seguridad y su protección in situ, ¿no? Y nosotros pues obviamente llevábamos más allá de las costas y más allá del mar territorial, pues todo ese aspecto del ejercicio del Estado de Derecho. Yo creo que un factor importantísimo que ha generado este cambio, y obviamente llevó pues más de una década que llegara a lo que llegó ahora en diciembre, que vino la reforma de la ley. Hubo otra reforma donde ya aparece por primera vez la figura de servicio de guardacostas, que la Armada desempeñará en algunos casos y situaciones donde así sea, ¿no? Pero el momento coyuntural que genera esta situación, pues bueno, fue el lamentable suceso que pasó con las Torres Gemelas en 2001, el 9 de septiembre, muy sonado. Entonces esto trajo un factor internacional que vino a dar con la protección de las instalaciones marítimas por aquel temor o aquella posibilidad, y sobre todo nosotros estando tan cerca del vecino país del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, pues de que fuéramos sujetos de un acto de terrorismo. Entonces, en la Organización Marítima Internacional hay un elemento que se llama, un reglamento que se llama el SOLAS, que es básicamente como la Biblia del comercio marítimo y de la navegación en aras del comercio marítimo. Se incluye el concepto de protección marítima, y obviamente pues nosotros empezamos a intervenir ya desde el 2003, empezamos a tener un poco de acceso en los recintos portuarios. Antes nosotros no estábamos de manera directa ahí. En el 2003, y se genera todo un proceso hasta que finalmente pues llegamos a donde estamos, ¿no? La Armada tiene, la autoridad marítima, desgraciadamente los capitanes de puerto carecían, como el almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz define perfectamente, dice, carecían del músculo, ¿no? Lo que les pudiera, el respaldo que los pudiera presentar como una autoridad firme. Y nosotros tenemos tenemos los medios, tenemos la capacitación, tenemos el personal, y finalmente las exigencias del país, las exigencias de la globalización, pues conllevan a este cambio, ¿no? Era un cambio que
probablemente pudiera haber pasado hace 5, 6, 7, 8 años, pero se dio ahora y bueno, es una gran responsabilidad y bueno, estamos con todo. Estamos platicando con el vicealmirante Jorge Manuel Sáenz Zamorano, jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. Vicealmirante, hoy en la actualidad 2018 y desde hace mucho tiempo, prácticamente pues desde que el hombre se fue a la mar, el 90% de lo que se comercia se transporta a través del mar. ¿Eso qué significa para una autoridad como ustedes? Es muchísima responsabilidad primero y muchísima infraestructura que se tiene que atender para poder estar checando, inspeccionando, realizar toda esta pues tarea, ¿no? Es titánica. Sí, mira, definitivamente mejor no lo podrías haber dicho, el 90% del comercio marítimo mundial se lleva a través del mar. Obviamente es aquí donde la Organización Marítima Internacional juega un papel preponderante, siempre velando porque todo ese comercio se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, a través de muchos años y muchos acuerdos y convenios de los cuales México es firmante, pues viene una gran responsabilidad por parte del Estado para verificar que todo el comercio que se lleve y sobre todo en las aguas mexicanas, pues se lleve de la mejor manera, la manera más segura y la manera más protegida. Obviamente, la situación de México, su situación geográfica, sus características, que lo sitúa en un lugar preponderante. Somos con más ¿no? de 11,000 kilómetros de costas, con unos puertos muy importantes, con un manejo de carga sumamente importante, siendo un destino turístico tan importante. Somos el primer lugar en algún tipo de cruceros, los cruceros que arriban al país por más de 3 días o menos de 3 días. Ignoro ese dato. Cozumel pero Cozumel es primer lugar mundial, sí. ¿No? Eso conlleva una gran responsabilidad para que todos los que visitan el país, ya sea con fines turísticos o fines comerciales, pues se sientan seguros. Entonces México tiene esa gran responsabilidad a nivel internacional de ejercer esa autoridad. Hay un factor que se llama, uno de los roles que hace la autoridad es el Estado rector, el ejercicio del Estado rector del puerto. ¿Qué significa esto? Hay que verificar que todos los buques que arriban al país, pues estén de acuerdo a todas esas normas internacionales. Esa es la función primordial de ejercer y verificar que todos los que arriben a México cumplan con esas normas. ¿Ustedes certifican? Nosotros certificamos y verificamos que esas certificaciones, nosotros certificamos en nuestro país. Ajá. Y verificamos que los buques que vienen de otros países estén certificados. ¿Qué certifican? Porque veo que hay significados como artefactos navales, señalizaciones, hay buques de distintas dimensiones. ¿Qué certifican ustedes? Bueno, mira, los buques deben reunir, hay varios aspectos importantes que deben reunir los buques. Unos en seguridad. ¿Qué se refiere a seguridad? Seguridad del personal que labora a bordo, seguridad de la embarcación con respecto a las otras embarcaciones que usan las vías de navegación. El otro aspecto importante también es la protección, que estos buques no vayan a ser utilizados como un medio de ocasionar un daño al país, el daño que sea. Y por otro lado, también vemos las cuestiones naturales. Vigilamos, obviamente, certificamos que tengan ellos todas sus certificaciones en lo que tiene que ver con la salvaguarda de la vida humana en la mar, la situación laboral, cómo trabajan los marinos a bordo, que sus situaciones sean confortables, se lleven a cabo en una manera segura. Verificamos también que no hagan una contaminación del mar. Verificamos que se lleve a cabo la protección del medio ambiente. Estamos platicando con el vicealmirante Jorge Manuel Sáenz Zamorano, él es jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. Vicealmirante, veo que su trabajo depende, pues, ahorita que acaba de decirle usted, de la Semarnat. Deben de estar muy ligados ustedes con Semarnat, deben de estar ligados obviamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deben estar muy comunicados también con el Servicio de Administración Tributaria, en este caso con la Secretaría de Hacienda. ¿Esa coordinación cómo se tiene que dar? Bueno, sí, nosotros, obviamente la cuestión de las
Hay una parte que es la cuestión administrativa, hay otra parte que es la cuestión de seguridad marítima y hay otra parte que viene con la coordinación. Hay varias, como tú bien lo dijiste, varias instituciones que tienen injerencia en el comercio marítimo. Obviamente nosotros... En el aspecto cuando hay que tratar, todo maneja de una manera a través de la ley orgánica de la administración pública, todo está muy bien definido, claro. Pero cuando hay puntos álgidos que tratar, pues obviamente la secretaría que lo detecta primero, pues funge como líder. Ajá. Y generamos reuniones, generalmente estamos teniendo reuniones para intergubernamentales o de instituciones federales, donde tratamos de darle solución a cada uno de los problemas que se van presentando. Pero obviamente los mecanismos ya están previamente establecidos. Oiga, vicealmirante, me deja ir una pausa rápidamente y continuamos con esta charla para seguir platicando y entendiendo, porque usted no lo va a creer, pero hay capitanías de puerto en Valsequillo, Puebla, me parece que hay una en Valle de Bravo, y hay otros tantos lugares que yo no me hubiera imaginado que ahí hay presencia de la Secretaría de Marina Armada de México, y también para que nos ayude a entender el tema que tiene que ver, porque usted, como bien lo mencionaba, tenemos cientos de kilómetros de litorales, pero también se convierte en un riesgo y en un atractivo para las bandas del crimen organizado. ¿Nos permite regresar con ello? Claro, cómo no. Vamos a regresar, vamos a una pausa. Es el vicealmirante Jorge Manuel Sáenz Zamorano, jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. Una pausa, 8:35, volvemos. Ya de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Seguimos aquí platicando con el vicealmirante Jorge Manuel Sáenz Zamorano, jefe de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la CEMAR, la Secretaría de Marina Armada de México. Oiga, a mí me da mucho gusto cuando son los desfiles, los reconocen mucho. La verdad, la gente pues le reconoce mucho la labor de la Secretaría de Marina, más allá de los puertos marítimos, por el trabajo que hacen en atención al crimen organizado, a llevar seguridad a lugares donde pues las policías estatales, las policías locales, pues están rebasadas, las propias autoridades. ¿Eso qué le representa a usted, vicealmirante? Bueno, obviamente desgraciadamente mucho de este flagelo que nos pega demasiado, se da por vía marítima. Entonces obviamente mucho llega o sale de nuestros puertos. Entonces nosotros hemos estado pues siempre muy al pendientes de esta situación, y ahora como una autoridad marítima pues obviamente tenemos una mayor responsabilidad y hemos estado siempre ahí atentos de esta situación, obviamente ahora con la responsabilidad de la autoridad marítima. Nosotros, dentro de este concepto de la protección de buques e instalaciones portuarias, que en esencia tiene la figura de proteger contra el terrorismo, bueno, pues nosotros hemos hecho un abanico mucho mayor, le hemos dado otro enfoque también para poder cubrir todo este aspecto de lavado de dinero, el tráfico ilegal de materias y sustancias, así como el tráfico ilegal de drogas, armas. Y obviamente esto pues eleva el nivel de responsabilidad, pero es algo que ya veníamos haciendo, lo hemos venido haciendo durante muchísimos años. Hoy hay un marco jurídico solamente. Y obviamente hay un marco jurídico, únicamente lo que hicimos pequeñas ajustes para adaptar la participación de los capitanes de puerto en todo este sentido, pero tenemos nosotros ahí en cada puerto, o en la gran mayoría de los puertos y los más importantes, tenemos unos centros unificados para la protección de las instalaciones portuarias que se llaman COMARES, que es una figura que no existe, sino que se integra cuando se decide que hay alguna situación de emergencia o algo que pudiera afectar a ese puerto específico. Entonces ese centro se integra y de ahí salen las acciones que se puedan implementar, obviamente desde poner niveles de emergencia en el puerto, que normalmente eso lo hacemos únicamente como ejercicios, obviamente porque elevar el nivel de seguridad de un puerto tiene repercusiones a nivel comercial. Pero estos centros ya están ahí, coordinan. Antes, cuando el capitán de puerto pertenecía a la SCT, ellos participaban como vicepresidentes de estos centros y el presidente era el mando naval del área respectiva. Esa figura no se ha cambiado, nada más que ahora el presidente y el vicepresidente
pues todos pertenecen a la SEMAR. Oiga, vicealmirante, nos quedan un par de minutos. Dígame. ¿Cómo trabaja la Secretaría de Marina Armada de México con puertos que son tan diferentes, pero sí, sin duda son importantes? A ver, Quintana Roo tiene Cancún, tiene Cozumel, tiene Puerto Morelos, tiene estos lugares que son de una vocación muy turística, a lo que sucede en Tuxpan, a lo que sucede en Lázaro Cárdenas, a lo que sucede en Manzanillo, o bien en Los Cabos, o bien lo que decíamos en Valle de Bravo o en Valsequillo. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo trabajan, pues? Bueno, mira, obviamente, primero antes es necesario mencionar que existen 98 capitanías de puerto a todo lo largo de las costas mexicanas. Hay otras 5 capitanías que están inactivas, que obviamente uno de los objetivos de nosotros es activarlas lo más pronto posible. Finalmente, todo lo que rige todas esas actividades, pues ya está muy bien reglamentado a través de convenios internacionales, a través de acuerdos internacionales. Pues lo único que tenemos que tener es más gente para poder cubrir más el esquema y poder supervisar más las actividades. Es necesario mencionarte que nosotros tenemos, para poder ejercer el estado rector del puerto, que es el de la revisión de las certificaciones, nosotros tenemos 4 grupos móviles de inspectores. Estamos ahorita por contratar casi a 46 inspectores, ingenieros mecánicos navales egresados de las escuelas náuticas mercantes, lo cual pues obviamente es una oportunidad de trabajo para este sector, y a través de ellos nosotros vamos a ejercer y nos movilizamos al lugar que más necesita o que en un momento determinado necesita mayor atención. Nos movilizamos con estos grupos móviles. Y lo demás, bueno, pues lo demás es con lo ya previamente establecido, las diferentes zonas, regiones y sectores navales que tiene ya preestablecidos la Armada de México, y con los cuales le hemos estado tratando de erradicar ese flagelo del narcotráfico, y a través también de los cuales pues nosotros prestamos el servicio de salvaguarda de la vida humana en la mar a través de estaciones de búsqueda y rescate que tenemos, ¿no? Porque este tipo de problemas es los que se nos presenta mucho, sobre todo en los lugares turísticos, a diferencia de otros lugares que son más comerciales, como mencionabas, Lázaro Cárdenas, Altamira, Manzanillo. Pues, vicealmirante, en verdad muchas felicidades, es titánica la labor que hace la Secretaría de Marina Armada de México. Felicidades por los mexicanos que están ahí comprometidos, aman a la patria y bueno, pues en ocasiones ponen hasta su vida por delante. Muchas gracias, vicealmirante. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este pequeño espacio, y bueno, pues esperemos estar, como mencioné, a la altura de las expectativas del pueblo de México. Muchas gracias. Es el vicealmirante Jorge Manuel Sainz Zamorano. Él es jefe de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina. Inspecciones, todo lo que hacen alrededor de nuestros mares, nuestros litorales. Vamos a continuar con mucho más.